Dios los bendiga y voy a tener el privilegio de leer la palabra de Dios en Lucas 19, versículo 10, donde dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, pronunciadas allá en una ciudad que se llamaba Jericó, en el hogar de un hombre llamado Zaqueo, un jefe de los publicanos y muy rico. El Señor estuvo en esa casa, aunque era un publicano, un pecador, amigos, de todas maneras era un hijo de Abraham. Y el Señor vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y precisamente Zaqueo era una oveja perdida. Y vino él a buscar y a salvar lo que se había perdido, y en este caso le tocó a Zaqueo el privilegio de ser hallado por aquel que vino precisamente a buscarlo y a salvarlo. Bueno, es que hay que ver que donde quiera que el Señor iba predicando la palabra, le seguían multitudes de personas, algunos curiosos, otros enemigos de él, pero otros le seguían por amor, porque querían oír dar el mensaje de salvación. Y en cualquiera de estos tres grupos podía estar Zaqueo, que quería oír, que quería conocer al Señor. Pues definitivamente no puede haber otra persona que pueda tener ese poder de convocatoria, por la sencilla razón de que la palabra del Señor era palabra viva, era palabra de Dios, y esa palabra pues reunía mucha gente alrededor de él. Y aparte de eso, los milagros que él hacía pues eran cosas de admirar. Y llegaron a decir algunos: nunca ha hablado un hombre como este hombre. Otros llegaron a decir: desde el tiempo antiguo nunca se había visto que alguien le abriera los ojos a un ciego. Todo esto pues venía a conjugarse, ¿verdad?, para que el Señor tuviera siempre mucha gente oyéndole y queriéndole mirar. Repito, algunos eran curiosos, quizás Zaqueo, la curiosidad lo llevó a conocer al Señor. Pues era en primer lugar tenemos que considerar que los recaudadores de impuestos o publicanos pues son personas que no son muy bien vistas, principalmente en aquel tiempo de Jesús, ¿verdad?, porque había mucha deshonestidad en ellos, que siempre estaban cobrando más de lo establecido, estaban robando. Un publicano era como un sinónimo de un ladrón. Y en el caso de Zaqueo, la situación empeoraba porque era un judío, y un judío puesto al servicio de Roma, de los invasores. Y los judíos en sí, los judíos en sí no querían a los publicanos, pero principalmente si este publicano era un judío, ¿verdad?, como el caso de Zaqueo. Originalmente era solamente para los hijos de Abraham, como dijo el Señor cuando envió a los discípulos a predicar de dos en dos: por las ciudades samaritanos no entraréis, ni vayan por el camino de los gentiles, sino que antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, a los judíos. Sin embargo, cuando él murió y resucitó de entre los muertos, el mandamiento cambió radicalmente cuando le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, oíd y hacer discípulos en todas las naciones. Lo que quiere decir que ahora la salvación es para todos.
muy importante porque el Señor quiere entrar no solamente al corazón de un individuo, sino quiere entrar en el corazón de toda la familia. Recordémonos que la Biblia dice en Hechos 16:32, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Jesús quiere ser no solamente el Salvador de ese padre de familia, de esa madre abnegada, no quiere ser el Salvador de ese joven, quiere ser el Salvador de toda la familia, porque Él vino precisamente a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pues representa de que el que viene a Cristo, como dice el apóstol, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El pecador arrepentido pues inmediatamente quiere reparar el daño, quisiera devolver lo que se robó, como dice en el libro del profeta Ezequiel, devolver la prenda, perdonar, y si hace todo esto puede sentirse seguro, confiado de que ha alcanzado la paz con Dios. Zaqueo precisamente hizo un gesto muy loable, ¿verdad? Que él ponía a la disposición del Señor la mitad de sus bienes para dárselo a los pobres, y si alguien le había defraudado conforme a la ley, debería devolver el 4 tantos, y él estaba dispuesto a hacerlo. Efectivamente, el problema está que muchas veces los ricos confían demasiado en sus riquezas y no piensan en esa necesidad que es muy general en el pobre, ¿verdad? Que necesita a Dios. El Señor dijo en una ocasión que era muy difícil que un rico se salvara, pero lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Hay gente pudiente en el Evangelio, siempre la ha habido, no en la misma medida que la gente de escasos recursos, porque muy claro le dijo el Señor a aquellos enviados por Juan el Bautista, que le preguntaron, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Entre otras señales que él dio de que él era el que había de venir, está que el Evangelio es predicado a los pobres. Estaba perdido porque era un pecador como cualquier otro. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, también hay otras características en la vida de Zaqueo que lo identifican como uno de los más grandes pecadores, y es el de ser un publicano, un recaudador de impuestos deshonesto, porque aún era el jefe de los publicanos y sus riquezas parece ser que las había obtenido de una manera no muy honesta. Entonces todo eso, ¿verdad?, lo hacían un pecador muy grande. Pero déjeme decirle que hay un grande evangelio también para los grandes pecadores. El apóstol Pablo lo dice en la carta a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero de ellos. El evangelio ha salvado a muchos, principalmente vemos en la palabra el caso de este hombre que era señalado, que era considerado indigno, pero el Señor precisamente vino a eso, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Podríamos decir que sí, porque él buscó al Señor, ¿verdad? Mientras tenía tiempo. ¿Cuándo es el tiempo de buscar al Señor? Mientras la persona está con vida. Dice, aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos, porque vale más un perro vivo que un león muerto. Entonces, mientras la persona vive, puede buscar a Dios, o Dios lo puede hallar y salvarlo. Ya cuando la persona se muere, ya no hay ninguna esperanza,
no hay ninguna ayuda que se le pueda dar para salvarse. La salvación es mientras está vivo. Zaqueo aprovechó la vida para buscar al Señor. Dijo un pensador que hay gente que vive como si nunca se fuera a morir y mueren como si nunca hubieran vivido. La persona que muere sin Cristo es como si no hubiera vivido. Pues lo que hay es precisamente una bienaventuranza, ¿verdad? De que sin haberlo visto, se cree en Él. Por la fe se acepta que Él vive y que Él puede estar en donde están dos o tres en su nombre, puede estar en todo lugar, y esa es una bienaventuranza, creer sin ver. Pues la necesidad del Salvador nace a raíz de que hay uno o hay muchos perdidos en el mundo que necesitan precisamente la salvación. Está como cuando la Biblia nos habla de que Cristo pagó el rescate por nosotros. Para que haya un rescate necesita haber un secuestrado, ¿verdad? Que hay que pagar por él. Así también el Salvador se necesita porque hay muchos perdidos en el mundo que necesitan la salvación. Mire, hermano, en primer lugar, Zaqueo mismo invitó al Señor a su casa, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, Zaqueo, desciende del árbol donde él estaba, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Entonces él lo recibió gozoso, dice la Biblia. Lo invitó a su casa y pues porque él era el plan de él conocer al Señor. Ya desde un principio vemos todo su intentona de conocer al Señor, y aquella era la oportunidad de oro para él y la aprovechó al máximo. Bueno, creemos que porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Dios mismo está motivando a que sucedan todas estas cosas, porque la Biblia, aunque la escribieron los hombres, principalmente hombres de Israel, es una revelación divina. Vamos a decir que la Biblia es instrucción que viene de arriba hacia abajo, a la tierra. Entonces, debido a que es la palabra de Dios, sucede esto que acaba de decir, que es el libro más vendido, más leído, que ha sido traducido en más idiomas, inclusive en muchos dialectos, y tiene un lugar único en el mundo este libro. Por eso no nos avergonzamos de ser pues lectores, creyentes en la palabra que viene en este libro, que pues por cierto es el centro Jesucristo de toda la Biblia. Debe de haber tenido algún conocimiento, puesto que la fama del Señor se había extendido ya por muchos lugares. Mucha gente había oído hablar de Jesús y deseaba conocerlo personalmente, porque ya para nadie era oculto, ¿verdad?, la obra que el Señor estaba llevando a cabo en aquellos lugares, y cada quien esperaba una oportunidad para conocer al Señor de cerca. Es necesario el perdón porque somos pecadores, ¿verdad? Al ser pecadores está mal nuestra relación con Dios, muchas veces está mal la relación con la demás gente, pero sí también está mal la relación con nosotros mismos. Necesitamos, como dice en Romanos 5, ser justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió
en la cruz del Calvario para perdonarnos, pero resucitó al tercer día entre los muertos para justificarnos. Tenemos un regalo, un paquete glorioso en el cual traemos perdón y justificación. Y es necesario el perdón porque no podemos vivir sin Dios. Necesitamos aceptar, ¿verdad?, al Señor, que Él es la misma vida, la vida eterna, ¿no? El que cree en mí, dice, tiene vida eterna. Entonces necesitamos la vida eterna porque pues nadie queremos nada más pasar por este mundo y desaparecer para siempre, ¿verdad? Anhelamos una vida mejor y esa vida mejor está en el futuro con Cristo. Pues algo muy importante que quisiera yo llamar la atención es el hecho de que Zaqueo, ¿verdad?, como ya lo comentamos, era un publicano, a un jefe de los publicanos. Él vivió en la ciudad de Jericó, una ciudad muy grande en aquel tiempo. Las calles de esta ciudad estaban adornadas, dicen, por árboles, principalmente de aquellos árboles parecidos a la higuera, llamados sicómoros. Y él sube a uno de estos árboles, trepa a un sicómoro para ver a Jesús hacia abajo. Jesús debe de verse hacia arriba. Jesús conoce todo lo que hay en el corazón del hombre, el intento que había en Zaqueo. Él lo sabía, inclusive conocía a Zaqueo por nombre, porque para él nada está oculto. Entonces, teniendo nosotros esta perspectiva del Señor, no tenemos más que confiar en Él, recomendarlo a toda la gente, ¿verdad? Y a los que ya estamos en el camino, a recordarles pues que tenemos que seguir adelante con esta misión, la misión que nos mandó el Señor, predicar su evangelio, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros ya hemos sido hallados, pero hay muchos que todavía están perdidos y necesitan este mensaje, amigos, hermanos predicadores. Necesitamos salir a la calle, salir a las plazas, salir a los lugares, a los hogares, salir a todas partes donde haya un alma perdida que necesita ser hallada.